Muito bem, e sem mais atrasos, vamos agora abordar o primeiro dos 3 blocos que temos preparados para o dia de hoje, para a Assembleia, e começamos pela análise do contexto. Pedimos que subam ao palco o Manuel Rodrigues, Pedro Videla e António Pires de Lima. Bom dia a todos e bem-vindo a este painel. Irei começar por apresentar o professor Pedro Videla, que nos vai dar, como sempre, uma keynote sobre os desafios macroeconómicos que temos pela frente. O professor Pedro Videla é o professor e o diretor do Departamento de Economia da Yes Business School, é também o chair do Banco Sabadell de Mercados Emergentes, licenciado em Economia Industrial na Universidade do Chile, PhD na Universidade de Chicago, e as suas áreas de especialização são macroeconomia, economia internacional e países emergentes. Foi também e é também consultor de múltiplas instituições multilaterais, como é o caso do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Interamericano para o Desenvolvimento, entre outras, e tem sido professor convidado em inúmeras universidades na área da gestão, incluindo a Universidade de Wharton, a Universidade de Reykjavik, a CEIBS na China, a Universidade dos Andes, o Lagos e muitas outras. Professor Pedro Videla, bem-vindo e passava-lhe a palavra para nos possa então fazer uma apresentação. Obrigado, obrigado. Voy a ver si tengo el clic, ¿no? Buenos días. Feliz de estar aquí, encantado de estar en esta celebración de la AICE, de sus alumnos. Me dieron 20 minutos para analizar muchas cosas, así que voy a tener que acelerar y traigo algunos slides, cosa de ver cuáles son las cosas las tendencias más relevantes que estamos viendo en el mundo actual, ¿no? Tenemos algunas perturbaciones negativas adelante de nosotros. La primera de ellas es que tenemos una sociedad que está envejeciendo rápidamente en todas partes del mundo. El año pasado, en el mundo, el número de niños por mujer fue 2,3. Sabemos que necesitamos 2 para ser 1 y ese 1 tiene que llegar a edad adulta para ser más. 2,3 es casi tasa de reposición en el mundo. En países como Corea del Sur, por ejemplo, son 0,78 niños por mujer. Están desapareciendo a una tasa muy rápida, el país que tiene un nivel de envejecimiento más alto del mundo. Lo segundo es que los americanos en este año de elección, ustedes pueden ver que no están de acuerdo en nada, pero hay algo que están de acuerdo todos, y que estamos en una guerra fría con China. Y como estamos en una guerra fría con China, lo que hay que hacer es tratar de mantener esa guerra fría y no ir a una guerra abierta. Y una forma de hacer esto es utilizando la economía como una herramienta de guerra. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos y China está respondiendo de la misma manera. Después tenemos el gran incremento en la deuda. Desde la gran crisis de 2008-2009 hasta ahora, el mundo ha incrementado sustancialmente la deuda, tanto privada como pública, lo cual tiene un impacto serio en cómo va a ser hacia el futuro, porque esto impone restricciones muy fuertes. Y finalmente tenemos la madre de todas las externalidades, ¿no? El cambio climático. ¿Qué podemos hacer hacia el futuro? ¿Cómo podemos cambiar la manera que hemos estado creciendo los últimos 200 años? Soy profesor de economía, así que lo siento, tengo que tener oferta y demanda en esta historia, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la oferta agregada del mundo está reduciéndose, por lo tanto vamos a ver un menor crecimiento económico y mayores precios hacia el futuro. Esta es la perturbación que estamos recibiendo. Pero tenemos perturbaciones positivas. ¿Cuáles son estas? Esencialmente los cambios tecnológicos. Nos dicen que los cambios tecnológicos pueden compensar todas estas perturbaciones negativas con una gran perturbación positiva que aumentará la productividad. Pero como acabo de escuchar, esta productividad no es a coste cero, sino podemos tener grandes problemas de distribución de la renta, de dejar fuera gente del mercado laboral, y voy a atacar eso un poco más tarde de todo esto.
Otra forma de ver esto es decir, bueno, en la economía nos preocupamos de aumentar el PIB por habitante, PIB dividido por N, ¿no? Yo puedo expandir esto y multiplicar por 1 varias veces, dividir por trabajadores, multiplicar por trabajadores, dividir por la población que potencialmente puede trabajar y multiplicarlo por la población que potencialmente puede trabajar, de 16 a 65 años, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿de qué depende el crecimiento de nuestro PIB por habitante? Depende de cuán productivos son nuestros trabajadores, depende de cuánta gente esté trabajando versus el potencial que pueden trabajar y finalmente depende de cuánta gente tenemos en nuestra sociedad que pueda trabajar, ¿no? Estas 3 variables están siendo afectadas por las perturbaciones que les mostré anteriormente. La productividad, por ejemplo, va a caer si tenemos que gastar dinero en cambios climáticos. Va a caer hoy, pero puede aumentar mañana. Esto es lo que llamamos sostenibilidad. En los próximos años puede caer, pero para tener una mayor sostenibilidad mañana. Y las otras variables pueden cambiar sustancialmente con envejecimiento. Estas son las variables que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Aquí vemos la productividad en el mundo y vemos cómo Euro 14 tiene una mayores tasa de productividad, es decir, Portugal tiene una mayores tasa de productividad del mundo, pero después si queremos ver cuáles son las tasas de empleo, es decir, la gente que está empleada sobre el potencial, vemos que en Portugal hay un 30% de la población que podría estar empleada y no está empleada, y después si vemos cuál es la población que está en edad de trabajar versus total, ya vemos que hay un porcentaje más alto, casi un 40% de la población. Es decir, si el 60 trabajara, ellos tendrían que mantener a este 40 que no trabaja. Los datos de Portugal y del mundo son los siguientes. ¿Cuándo va a ser el cambio poblacional? Y vamos a tener desde ahora hasta 50 años más y vemos que todos estos países tienen una disminución sustancial en la fuerza de trabajo, la gente potencial para trabajar. Bueno, 4 minutos por cada una de estas perturbaciones. Población. Este es el crecimiento del PIB del mundo. Este es el PIB. Y como ustedes pueden ver, en 1820 comenzamos a crecer. Hasta antes no había crecimiento del mundo. Vivíamos en una sociedad que era muy sencilla. Teníamos mejores cosechas, aumentaba la población. Teníamos peores cosechas, disminuía la población. Pero desde ahí empezamos a aumentar la población. Y este fue el crecimiento de la población. Y ustedes pueden ver cuán similar son estas dos. Aquí está, ¿cuántos años tardamos en aumentar 1.000 millones de personas en la población? Desde que comenzamos la era humana hasta 1800, de la era cristiana, los primeros 1.000 millones. Y ahí uno puede ver a qué velocidad acumulamos 1.000 millones, 1.000 millones, 1.000 millones. Cuando estábamos entre el 60 y el 70, años 60 y 70, todos nos asustamos, el Club de Roma, y mucha gente empezó a escribir el problema de este mundo es sobrepoblación, estaban altamente equivocados porque lo que vino fue lo contrario. Esta gráfica de aquí, a pesar de que el pequeño Malthus que tenemos dentro se preocupa al ver esto, esta gráfica debería ser motivo de alegría, porque acumulamos este número de personas no porque decidiéramos tener más hijos, sino porque nuestra esperanza de vida aumentó sustancialmente. Hoy en día, en Occidente, estamos aumentando la esperanza de vida un trimestre al año. Es un incremento sustancial debido al crecimiento económico. Bueno, todos aquellos que pensaban que esto es lo que ocurriría, nada de esto ocurrió, porque a partir del año 60, como ustedes pueden ver, las tasas de fertilidad cayeron sustancialmente. Entonces, la proyección mediana de las Naciones Unidas es que para el 2100 vamos a llegar a un plató de más o menos 10.000 millones de personas. Y esto lo que ha hecho el cambio fundamental en la historia de la humanidad. Miren la pirámide poblacional de Portugal. Miren lo que pasa en los años 80. Y esto es señal de que nos estamos haciendo ricos, y cuando nos hacemos ricos, perdón el lenguaje de economista, sustituimos cantidad de hijos por calidad de hijos. Este es el proceso del crecimiento. Y esto es lo que ocurre en esta situación, ¿no? ¿Qué pasa entonces? De aquí, cuando lleguemos a 2100, vamos a hacer a distintas velocidades. África subsahariana va a seguir este crecimiento de población, el resto del mundo va a parar.
Por lo tanto, vamos a llegar a un mundo de otra composición en cuanto a esto. ¿Cuál es el problema si hay un problema de todo esto? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que tenemos un sistema de seguridad social en el cual yo estoy pagando a aquellos que están retirados porque los que vienen van a pagar por mi jubilación. El problema es que no muchas personas vienen, pues muy pocos vienen. Por lo tanto, estos sistemas son hoy en día están en una situación bastante poco estables. Y aquí ustedes pueden ver cuántos, en el caso de Portugal, para 2050, un trabajador va a tener que mantener más o menos 0.8 de una persona retirada, cuando hoy en día es un trabajador tiene 1/3 de una persona retirada, por lo tanto el sistema está en serios problemas. Y esto significará también que vamos a tener un cambio sustancial en los niveles de inmigración en el mundo. La gran outsourcing que está haciendo Europa al mundo, más allá de coches eléctricos o lo que ustedes quieran nombrar, la gran outsourcing que está haciendo Europa al resto del mundo, que la futura generación de europeos no están haciendo en Europa. Están haciendo en algún lugar en el sur de Asia, en algún lugar en África subsahariana. Esa es la gran outsourcing que está haciendo hacia el mundo, ¿no? Entonces, este es el primero. El segundo, Guerra Fría. Aquí tenemos comercio mundial sobre PIB. Y como pueden ver ustedes, desde 1820, cuando empezó el crecimiento, comenzó a aumentar el comercio internacional. Pero esto paró a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque en el 14 tuvimos la Primera Guerra Mundial, después tuvimos la fiebre hispánica que mató más gente que la Primera Guerra Mundial, después tuvimos la Revolución Bolchevique, después tuvimos la Gran Recesión de los años 30, después tuvimos la Segunda Guerra y nos cerramos. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 45, donde empezamos a abrirlo nuevamente. Esta apertura fue con Estados Unidos como el centro del sistema. Los países occidentales se reunieron en un pequeño pueblo, Bretton Woods, y ahí organizaron un sistema internacional en que el dólar era el centro del sistema. Y nos empezamos a abrir todos los países. Primero los avanzados y después los países emergentes hasta el 2001, cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio. Pero eso está revirtiéndose ahora y vamos a un proceso de cerrarnos al comercio internacional o de desacoplamiento de dos grandes grupos, el grupo de Estados Unidos y el grupo de China, ¿no es cierto? Este proceso de crecimiento basado en la globalización lo que hizo es que eliminó la pobreza en el mundo. Cuando empezamos a abrirnos, más del 80% del mundo era pobre. Hasta antes de la gran pandemia teníamos que solo el 9%, íbamos eliminando la pobreza mundial gracias a este proceso de globalización. Pero ahora todo el mundo nos dice que estamos en una guerra fría, ¿no es cierto? Y de hecho este ha sido el libro más importante en los últimos años en ciencias políticas. El señor Graham Allison era el alumno predilecto de Kissinger y este libro dice Destinado a la guerra. Y como estamos destinados a la guerra, mejor hay que mantener una guerra fría y no una guerra abierta, como decía anteriormente. Debido a esto, uno ve cómo está cayendo las exportaciones de China como porcentaje del PIB, debido a todas estas perturbaciones de que cerrarse al comercio internacional. Y hoy en día China ya no es más el principal socio comercial de Estados Unidos. Ahora está Canadá, está México, están otros que están haciendo, ya está cayendo porque ustedes vieron el anuncio hace pocos días atrás, desde la Casa Blanca, mostrando el deseo del señor Biden, si yo soy duro con los chinos, de que cómo iban a ser las nuevas aranceles que estaba imponiendo contra los chinos. Ahora, el término Guerra Fría es un término que traemos de la época en que tenía el Pacto de Varsovia contra la OTAN, ¿no es cierto? Esa era la idea. Y había que mantener la Guerra Fría, que era una tensión constante entre estos dos bloques. Pero la Unión Soviética nunca comerciaba con el resto del mundo. La Unión Soviética quería influir en muchos países del mundo. China no quiere hacer nada de esto. China no quiere influir en otros países y es el principal socio comercial de todos hoy en día. Está bien, ahora ya acaba de abrir una base en Djibouti y en otros lados, pero China no quiere influenciar al resto del mundo. Aquí está el año 80. ¿Quién era el principal socio comercial de China y quién era el principal socio comercial de Estados Unidos? Si yo hago un pequeño clic aquí, vamos a ver
el cambio fundamental que ocurre desde el año 80 hasta ahora, ¿no es cierto? Hoy en día China es el principal socio comercial de todos los países emergentes. Hoy en día China es el principal socio comercial en el África subsahariana, principal socio comercial en Sudamérica. Y esto es un cambio brutal que hemos tenido en todo el mundo. Entonces tenemos ahora una disrupción en las cadenas de valor que van a cambiar el sistema hacia el futuro. ¿Qué disrupción vamos a tener? Primero, geopolítica. Vamos a volver a hacer política industrial, vamos a decir, vengan a producir aquí microchips, etc. El segundo va a ser el medio ambiente. La Unión Europea ya quiere establecer una barrera arancelaria por la huella de CO2. Tercero, vamos a tener que cubrirnos respecto a riesgos como desastres o pandemias. Cuando vino la gran pandemia no teníamos mascarillas, no teníamos ventiladores, ahora vamos a tener que hacer esto. Y después vamos a tener las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? ¿Qué significan las nuevas tecnologías? Que hoy yo puedo comprar un t-shirt en Amazon y me llega al día siguiente y dice, hecho en Bangladesh. Mañana voy a comprar un t-shirt en Amazon y va a decir, impreso en el camión de UPS. Por lo tanto, vamos a tener un cambio fundamental. Va a haber más pequeñas, más diversificadas, y esto va a ser un cambio. Los grandes ganadores de esto son esencialmente, hoy en día, México e India. El gran vendedor de esto es China con este cambio, ¿no? Mucha gente dice que China va a ser el campeón del mundo y va a tener su moneda como moneda de recurso. Ustedes pueden ver aquí que el dólar aún es la moneda mundial, y que el renminbi es muy pequeñito en todo esto. Deuda, rápidamente, debemos mucho, debemos una gran cantidad. Y como debemos mucho, el sector público también debe mucho. Los países avanzados deben 120% del PIB. Estados Unidos debe más ahora que lo que debía al final de la Segunda Guerra Mundial. Y los países de Europa tienen una gran deuda. Y no se ve que vaya a cambiar. Estas son las proyecciones de los déficits fiscales del Fondo Monetario Internacional. Ahí están las proyecciones en oscuro. Uno no ve un número positivo en toda esta historia, ¿no? Tenemos incremento en déficits fiscales. Estamos sobreviviendo gracias a que los bancos centrales están comprando toda esta deuda. Es la única fuente de sobrevivir. Si los bancos centrales deciden terminar de comprar esta deuda, no vamos a poder sobrevivir. Por ejemplo, miren cuánto está comprando el Banco Central Europeo de la deuda italiana. ¿Qué significa esto? Que la inflación que tenemos va a continuar en los próximos años. Uno ve la tasa de inflación, por ejemplo, Portugal, la última tasa de inflación está casi el 4%, muy lejos del 2%. Y esto es un default implícito que tenemos, ¿no? Cambio climático. Este es el crecimiento del mundo. Este es el crecimiento de la utilización de fósiles. Somos una civilización de fósiles, así como la energía fósil nos ha hecho, y tenemos que cambiar esto. Si uno puede ver qué porcentaje de la energía que utilizamos hoy en día no es fósil, es nada, es menos del 10%. Seguimos siendo una civilización de energía fósil. Y esto hemos sustituido, aquí esto dice, ¿cuánto utilizábamos el año 70 de barriles para producir 1 millón de PIB en el mundo? Usábamos 900 barriles. Hoy en día utilizamos 200 barriles. Perdón, voy a ir para atrás, si puedo. A ver si... Hoy en día usamos 200 barriles para producir 1 millón de PIB. Pero la sustitución no fue a favor de energías renovables, fue esencialmente hacia gas natural. Seguimos siendo una sociedad de energías fósiles y esto hay que cambiarlo. Lo difícil de cambiarlo es que el problema del cambio climático lo tenemos porque los países ricos se hicieron ricos. Esta era como era la misión. ¿Quiénes son los países que más se metían hasta el siglo pasado? Eran los países que son ricos. Ahora, estos países que son ricos van a los países emergentes y le dicen, amigos, ustedes no pueden seguir emitiendo. Los países emergentes no aceptan esto. Por lo tanto, en la COP del Cairo, y ahí no estaba ni India, ni China, ni ninguno de estos países, y no han querido firmar ninguno de los últimos. Y este es el grave problema que tenemos, porque los países emergentes son los que hacen más emisión de CO2. Especialmente China, el que tiene más emisión de CO2, ¿no? El coste de esto
es sustancial, pero afortunadamente, perdón por el sonido, no debería tener sonido, afortunadamente los países ricos ya han hecho el desacoplamiento, crecen sin emitir más CO2. Son los países emergentes los que crecen emitiendo CO2. Ya Portugal, todos los países están en este proceso de desacoplamiento, crecimiento económico con menor emisión. El resto de los países es los que no están haciendo esto. China, por ahora, es el principal emisor y continuará siendo el principal emisor. Estos son los potenciales impactos si no hacemos nada en el mundo. Y como vemos que el impacto es muy diverso, es muy diverso. El impacto es difícil de medirlo, pero los economistas han hecho un esfuerzo en medir esto y el impacto de aquí a 2100 va a ser más o menos entre un 5 a un 20% del PIB. Aquí hay una gráfica donde abajo está el incremento en temperatura y cuál va a ser el impacto y todos los trabajos de los economistas. Los economistas no son muy bienvenidos hoy en día en este tipo de historias porque estas gráficas que hacen los economistas, por ejemplo, ahí tenemos premios Nobel de economía, son esencialmente asumiendo que no hay fat tail, no hay eventos importantes que terminen de esto, sino es un problema grave que tenemos que afectar hacia el futuro. Y esto hay que hacerlo ahora y va a tener un coste y por lo tanto vamos a tener un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Cuál es el coste que esto va a tener? Esto es lo que estiman los economistas, que es el mayor coste que podría tener. Estamos hablando de una caída del 15% del PIB. Hoy en día el PIB mundial es más o menos, tenemos ahí 130 trillones, si crece al 2% para el 2100 va a ser 764 trillones. Los economistas dicen que en vez de ser 764 va a ser 649. De esta perspectiva es un gravísimo problema, pero estamos hablando de dos pandemias. No es un problema existencial de esta perspectiva, ¿no es cierto? Hay que trabajar en ello, pero el problema es que los países emergentes no están dispuestos a hacer esta cosa. Bueno, dejo hasta aquí. Estas son los precios. Entonces, moraleja, ¿qué es de esperar hacia en los próximos años? Es mayores precios de las actividades, porque tenemos que tenemos un coste de combatir el cambio climático, vamos a cambiar las cadenas de valor, vamos a ver este proceso de decoupling, no vamos a producir donde va a ser más eficiente, sino donde la geopolítica nos indique, y por lo tanto vamos a tener un menor crecimiento en la economía mundial. Y esto es la tarea que debemos hacer al futuro. Muchas gracias. Professor Pedro Videla, agradeço-lhe desde mais uma extraordinária apresentação, não nos surpreende porque já há muitos anos que temos o gosto de ouvir. Entretanto, aproveitava fazer aqui um pequeno compasso de espera antes de termos o nosso próximo intervenção do Dr. António Pires de Lima, para lhe perguntar, o professor Pedro Videla mostrou-nos uma análise impressionante sobre o impacto do proteccionismo. Aliás, até pôs um slide publicado pela Casa Branca relativamente ao impacto do aumento das tarifas no setor dos veículos elétricos. Qual é que pode ser o impacto destas políticas proteccionistas no crescimento económico que podemos vir a ter pela frente e, mais importante, na nossa capacidade de controlar a inflação? Bueno, vamos a ver política proteccionista, vamos a volver a la que llamamos política industrial. Cada vez más sectores van a ser protegidos en nombre de la geopolítica y en nombre de comprar seguro respecto a futuras perturbaciones. Esto va a tener un impacto del crecimiento del nivel de precios, ¿no? No va a ser un crecimiento sostenido, pero sí todas las cosas van a costar más. Va a ser como un incremento en los precios del petróleo. Y esto es lo que puede llevar a esta situación que mostraba en esta gráfica yo de stagflación, que fue una palabra que inventó la revista Economist en los años 70 para reflejar lo que ocurría con las perturbaciones del petróleo. Teníamos inflación con disminución del crecimiento, con stagflación. Entonces, eso es lo que puede estar ocurriendo y, por lo tanto, es muy importante saber si el progreso tecnológico realmente nos va a poder compensar esta perturbación negativa. Excelente. Nós já voltamos.